Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la palabra de Dios, donde estudiamos la Biblia, donde nos proponemos dedicar un momento para meditar en las Escrituras. Y bueno, como siempre, le damos la bienvenida a todos ustedes, que sea Dios hablándonos, que sea Dios poniendo en cada uno de nosotros pues ese querer como el hacer para escuchar la palabra de Dios. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde otros países, desde otras partes, los hermanos que también están acá en la ciudad o en los pueblos cerca, en las otras ciudades. A todas las personas que nos ven, pues gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, que la paz, la gracia y la misericordia sea para todos, cada uno de ustedes que nos acompañan, que tienen ese querer como el hacer para acompañarnos en estas enseñanzas. Entonces, amados hermanos, bueno, no sé de pronto cómo está el sonido hoy, si de pronto hay algún problema o algo, pues para que nos avisen de poder arreglar el sonido, si llega a estar alguna falla o algo, entonces pues para que de una vez lo tengamos en cuenta. Bueno, antes de empezar, pues vamos a orar y le vamos a pedir al Señor sabiduría. Bueno, me voy a pedir a mi esposa para que oremos por la enseñanza en el día de hoy y que sea el Señor hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos das. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos salud, gracias, Señor, por todas las personas que están, oh Dios mío, en este medio, Señor, oyéndonos, Señor, por estos medios. Padre, muchas gracias a ti, Padre Celestial, porque a través de estos medios de comunicación se puede extender el evangelio, Señor. Ayúdanos, oh Dios mío, a que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, por todas las partes de la tierra, Padre Santo. Que este video y todas las personas que lo oigan, Señor, les sea útil, Señor. Que sea, Padre Celestial, para nutrir su alma, su espíritu y aún su corazón. Padre mío, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, por los jóvenes, por los niños, Señor, por las familias, Padre Santo, por todas las personas que no han conocido este evangelio. Que seas tú salvando, Señor, que seas tú obrando, Señor, para salvación y vida eterna, Padre Santo. Que tu palabra sea la que fluya, Señor, en todo ser humano, Señor, en todos los corazones, Padre Santo, en la mente, en el corazón, Padre Celestial. Que esta palabra quede allí grabada en la mente, en el corazón, Padre Santo. Por favor, te pedimos, Padre Celestial, que seas tú haciendo la obra, cumpliendo el propósito con cada uno de nosotros, Señor, con los hermanos que nos ven, oh Dios mío, con los que todavía no han oído esta verdad, Señor. Que tu palabra, oh Dios Santo, caiga en esos corazones, Señor, como esa buena tierra, Señor, y quede sembrada allí esa semilla en esos corazones, Señor. Por favor, te rogamos, Señor, que seas tú abriendo la mente, el corazón, Padre Celestial, de las personas, Señor, para que esta palabra quede grabada allí, Señor, y sembrada en sus corazones, Señor, y dé fruto para vida eterna, Padre Celestial, al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos y así lo recibimos, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú obrando en esta mañana y que esta palabra sea haciendo, Señor, en cada vida, Padre. Que seas tú enseñándonos, Señor. Háblanos tú a nuestra mente, a nuestro corazón. Que seas tú enseñándonos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea hoy consolando, animando, fortaleciendo, Señor, a cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo creemos para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues después de haber orado, les recuerdo que estamos hablando un poquito del carácter de Jesús.
Bueno, los que nos acompañaron en la semana anterior, pues estuvimos hablando sobre el amor a los enemigos, sobre que cada uno de nosotros debemos tener ese carácter de Jesús, así de aprender a amar a los enemigos. Estuvimos estudiando un poquito ahí en Mateo 5:43 y bueno, pues de verdad que sea la palabra de Dios hablándonos a todos y cada uno de nosotros, porque es importante que todos nosotros tengamos el carácter de Jesús. Pero ¿de dónde vamos a sacar sabiduría? Pues la sabiduría pues la sacamos siempre de las escrituras. No hay otra forma para que nosotros podamos ver y entender la forma de adquirir sabiduría. Hay diferentes formas donde las personas podemos adquirir sabiduría. Obviamente muchos buscamos el consejo del amigo, otras personas buscan el consejo del cura, del sacerdote, del pastor, del líder, pero generalmente acudimos a un amigo, le contamos nuestros problemas, nuestras cosas. Entonces, todas las personas buscamos una fuente de sabiduría y muchas de ellas pues no son unas fuentes fidedignas, unas fuentes confiables donde nosotros podamos estar 100% seguros del consejo que se nos da. Por eso es importante que nosotros meditemos en las escrituras y adquiramos de ellas sabiduría, porque sabemos que Dios no se equivoca. Las personas sí nos equivocamos, pero Dios, pues Él no se equivoca. Entonces, continuando un poquito, intentando escudriñar lo que es el carácter de Jesús, el comportamiento que nosotros debemos tener como personas. Bueno, hablábamos un poquito del amor que hay que tener con nuestros enemigos. De pronto no es que sean enemigos como tal, que nosotros los conocemos de demandas, de cosas así que a veces se presentan, pero sí a veces se convierte en enemigo el mismo que vive con nosotros bajo nuestro mismo techo. Entonces, si nosotros amamos a esas personas que en un momento dado se nos convierten como en un enemigo, estamos adquiriendo el carácter de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estaba ya en la cruz, en el madero, Él no los juzgaba, no estaba diciendo cuélguenlos a todos, castíguenlos, que envía una legión y a todos y los consuma. Y bueno, Él no, nunca dijo esas cosas, sino que al contrario, pedía perdón al Padre por cada uno de ellos. Entonces ese carácter del Señor Jesús es el que nosotros debemos adquirir. Y de la misma manera, pues nosotros estamos adquiriendo ese carácter de Jesús, y eso es lo importante, de que cada uno de nosotros pues podamos también adquirirlo. Es importante para tenerlo y recordar siempre que somos embajadores de Dios aquí en esta tierra. Entonces hoy les voy a invitar para que estemos abriendo nuestra Biblia. Continuamos con el libro de Mateo. Y bueno, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí la palabra es muy clara, y el mismo Señor Jesús nos la está diciendo, que nos guardemos de hacer nuestra justicia. Es fácil que nosotros podamos adquirir nuestra justicia por nuestra propia mano, porque nosotros siempre tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre tenemos como esa costumbre o esa maña, quizás, digámoslo de alguna manera, o esa sed de venganza, que es que me hicieron, entonces yo me voy a vengar, voy a hacer. Recordemos que inclusive la mayoría de los temas de las películas que uno ve por ahí en la televisión o donde sea, el tema principal es la venganza. Entonces aquí el Señor Jesús nos está diciendo algo totalmente diferente. Dice que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. O sea, nosotros no podemos hacer como hace el resto del mundo, que porque le hicieron algo, pues entonces su intención es vengarse. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo algo diferente, que nos guardemos de eso.
Dice, de otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros como cristianos siempre debemos estar buscando la recompensa, pero la recompensa que está en los cielos no es una recompensa común y corriente, sino debe ser la recompensa que nosotros debemos buscar en la que viene de Dios. No es la recompensa que a mí me parece, no es lo que yo quiero, sino que es como Dios así lo manda. O sea, que nosotros busquemos la recompensa que viene de parte de Dios, que nosotros hagamos como a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, porque la manera de nosotros es que si a mí me quitaron 10 pesos, pues entonces yo voy y le quito 20. Si me dieron un golpe, pues entonces yo voy y le doy 2. Si me hicieron el feo, pues yo doblemente les hago el feo. Entonces, porque esa es la venganza, la justicia humana, la justicia del hombre, esa es. Vamos a adelantarnos un poquitico más en ese mismo capítulo. Y vamos a mirar un poquito ahí en el versículo 19. Entonces, bueno. Bueno, dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Véame, miremos la importancia de este pasaje, que no pongamos nuestro corazón en las riquezas. Aquí la escritura no nos está diciendo que es malo ser ricos. Pues gloria a Dios por las personas ricas y las personas que tienen dinero. Pero pues aquí la escritura no nos está diciendo que sea malo ser rico, sino que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, porque las riquezas también son efímeras, hoy están, pero mañana no sabemos, ¿sí? Dice que no hagamos tesoros acá en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no, dice que no minan ni hurtan. Dice que porque donde está nuestro corazón esté también allí nuestro tesoro. No importa si nosotros tenemos dinero o no lo tenemos. La importancia aquí es dónde está puesto nuestro corazón. ¿En qué tenemos puesto nuestro corazón y nuestros recursos espirituales dónde están puestos? Si mi corazón está girando en contra del dinero, pues como decimos, no, Dios no está en contra de que tengamos dinero, porque pues todas las cosas pertenecen a Dios y Él también el Señor Jesús ganó el dinero también para nosotros, con su sacrificio, con su muerte, con su pobreza, Él ganó también la riqueza para nosotros. Entonces no es malo que nosotros seamos ricos. Tampoco es malo que seamos pobres, sino que la importancia aquí es dónde está puesto nuestro corazón. Como decíamos al principio, pues es buscar la sabiduría que viene de Dios. No es que nosotros le digamos a las personas, no, es que para que entre al reino de los cielos usted tiene que ser pobre. Pues no, porque no se trata de eso, no se trata de ser pobre, no se trata de ser rico, sino que se trata de dónde está nuestra riqueza, dónde está nuestro corazón. Si nosotros decimos mi riqueza es Dios, pues ahí sí ya podemos decir que somos millonarios. Que si de pronto tenemos una cuenta bancaria bien jugosita, pues gloria a Dios, gracias a Dios por eso. Si de pronto no tenemos, pues igual, gracias a Dios, pero nuestro corazón debe estar siempre puesto allá donde el Señor quiere que nosotros pongamos el corazón, no en las riquezas. Bueno, más adelante también podemos leer ahí, en el capítulo 7, hay una parte muy importante, en el versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este consejo también nos lo da el Señor directamente, porque es parte del comportamiento y del carácter del Señor Jesús que nos quiso enseñar acá. Dice, porque con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados. O sea, si nosotros hacemos algo que no queremos que nos hagan, pues no lo hagamos. Si nosotros no queremos que nos pongan un apodo, pues no lo pongamos. Si nosotros no queremos que nos insulten, pues tampoco nosotros insultamos, porque es parte del carácter que nosotros debemos tener como cristianos. Es parte del carácter que tenía el Señor Jesús y es también parte del carácter que Él quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Por eso la importancia, y decíamos al comienzo, de buscar la sabiduría.
Y la sabiduría pues indudablemente va a venir de parte del Señor, de parte de la palabra de Dios. Entonces, la importancia que nosotros tenemos de que nosotros nos unamos a leer la escritura, a sacar la sabiduría de ahí. En el día de hoy, pues también quiero invitarlos para que estemos meditando también un poquito en el libro de Proverbios, el libro, uno de los libros con mayor sabiduría. En el capítulo 10 vamos a mirar un poquito porque pues está relacionado también con lo de las riquezas, pero pues como le decíamos ahora hace poco, Dios no es que esté en contra de las riquezas, porque Él provee a las personas. No es que esté en contra de las riquezas, pero sí debemos es buscar sabiduría. Lo que sí debemos buscar es sabiduría porque dice que si como al oro la buscáramos, entonces es importante que nosotros podamos, cada uno de nosotros, buscar la sabiduría. ¿Y de dónde va a venir la sabiduría? Pues de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que el Señor Jesús nos enseñó y de lo que está escrito en ella. Y este libro de los Proverbios pues es bastante importante para que nosotros podamos adquirir sabiduría. Siempre leámoslo con el propósito de aprender. Nunca pensemos que porque somos mayores o porque tenemos tantos años o porque ya me han pasado cosas en la vida, ya no las sabemos todas, y no, porque eso no es así. Nosotros siempre debemos estar buscando la sabiduría, siempre debemos estar buscando conocer más de Dios, de su carácter, de cómo hace Él, de cómo, en qué momento, en qué acción debemos nosotros actuar, de qué manera debemos actuar, cómo debemos hacer las cosas. Por eso es importante que nosotros vayamos a las Escrituras y miremos. Entonces, bueno, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 10? Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces miremos qué importante ese versículo. Los tesoros de maldad no serán de provecho, pero dice que más la justicia libra de la muerte. Nosotros, si nosotros de pronto meditamos un poquito en lo que es hoy en día, las noticias, las cosas, ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que van y su objetivo es robar, quitarles a otros lo que tienen. Pero esos tesoros de maldad no son de provecho, porque ellos van, roban y al poco tiempo ya no tienen nada. Si fuera que una persona va, roba y ya con eso es rico el resto de su vida, que no va a tener ninguna necesidad, pues hasta uno podría pensar que valió la pena, pero realmente nunca, en ninguna manera, va a valer la pena, porque dice que los tesoros de maldad no serán de provecho. Siempre se van a acabar, nunca van a ser suficientes, siempre van a necesitar más, siempre van a querer más, pero lo que sí dura para siempre es la justicia, la que nos va a librar de la muerte. ¿Cuál es la justicia? Pues la justicia es el Señor Jesús, que pagó por nuestros pecados para que nosotros no fuéramos a ese lugar de castigo, porque esa justicia sí va a durar para siempre. Dice Jehová, no dejará padecer hambre al justo. Entonces, ¿qué sacaríamos nosotros con ir, robar un banco o a una persona, o quitarle su dinero, sus cosas? Si dice que Jehová no dejará padecer hambre al justo. De pronto pueda que las personas pasemos por necesidades, por cosas, pero aún así por encima de todas esas cosas es mejor ser justo. Eh, Hace un tiempo tuve un cliente en la parte donde yo trabajo. Tuve un cliente y me dio dinero de más. Entonces, al ir y decirle al Señor, le mira, es que me dio dinero de más. Entonces, pues yo pensando que él me iba a recompensar de pronto, que me iba a dar las gracias o alguna cosa, pues lo que el Señor hizo fue regañarme, que porque no contaba bien, que eso era culpa mía, que entonces no recibí recompensa, pero sí a cambio recibí un regaño. Entonces, si yo lo que hice mal ahí no fue tanto el devolver el dinero, sino esperar que el hombre me diera la recompensa. Y ahí es donde estuvo el problema. Nosotros no debemos esperar la recompensa de parte del hombre, porque es Dios el que va a recompensar. Si yo me hubiera quedado con ese dinero de más que me dio él, se cumpliría lo del versículo 2, dice que los tesoros de maldad no serán de provecho. Pues me hubiera ganado ahí de pronto una plata que no era mía,
pero que no hubiera sido de provecho. ¿Para qué me hubiera servido si igual se hubiera acabado, si igual hubiera sido para ruina, para maldición, para otras cosas? Dice que Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Entonces es preferible uno decir, es el Señor el que va a cubrir mis necesidades, el que va a suplir mis necesidades, antes que salir y quitarle algo a alguien. Entonces, él aquí en este mismo pasaje nos insta para que trabajemos, para que busquemos, para que dependamos totalmente de Dios. Ahí en el versículo 4, ¿me ayudas con el versículo 4? Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Note la importancia y lo bonito de este versículo, que la mano del negligente empobrece. O sea, el negligente es la persona que no hace lo que tiene que hacer. Es una persona que si de pronto está en el trabajo y no hace lo que tiene que hacer, pues es para pobreza de quién, para ruina de la empresa, para ruina del mismo, porque en un momento dado lo pueden estar despidiendo de su trabajo. Entonces la mano del negligente empobrece, porque el negligente no hace lo que tiene que hacer. Entonces es algo que no debe estar en nosotros, no debemos nosotros ser negligentes, sino que al contrario, nosotros debemos ser diligentes en lo que nos proponemos. Hay veces que nosotros en las empresas o así, cuando somos diligentes, los demás compañeros pueden decir, no, pero es que es sapo. No es que sea sapo, nosotros hacemos las cosas primeramente para Dios y segundo para los hombres. Porque si nosotros hacemos las cosas bien, la recompensa va a venir de Dios. Y dice que nosotros agrademos primeramente a Dios. Y también si agradamos a Dios, pues vamos a agradar a los hombres. Entonces es importante que nosotros podamos adquirir también esa personalidad. Dice que la mano del diligente pues enriquece, pues entonces ¿por qué no ser diligentes? La riqueza va a venir de Dios, el pago va a venir de Dios, porque si pues esperamos lo que decíamos ahorita, si esperamos a que el hombre sea el que nos da la recompensa, pues de pronto nos vamos a quedar ahí esperando. Hay personas que son sabias, justas, pero no en todo lado se da el caso. ¿Qué dice el 5? Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Notemos ustedes aquí cómo la Biblia hace énfasis aquí en este libro de los Proverbios, capítulo 10, que es importante que el que recoge en el verano, o sea, quiere decir que la persona que a pesar del sol, porque en el verano, pues aquí la Biblia lo hace como una representación del esfuerzo físico, de que no es fácil hacer el trabajo, que no es fácil hacer las cosas que hay que hacer, pero dice que el que recoge en el verano es hombre entendido, o sea, él sabe que va a haber un periodo también de invierno, un periodo de escasez, un periodo donde no va a haber mucha producción, pero el que es entendido se esfuerza en el momento en el que toca esforzarse para que cuando llegue el momento en el que no hay, pues ahí tiene su ahorro, tiene su sustento, como sí, ahí tiene. Entonces, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Entonces, si una persona no hace lo que tiene que hacer, en el momento cuando llegue la escasez, pues esta persona es alguien que está para vergüenza, porque no hizo lo que tenía que hacer en el momento en el que tenía que hacer. ¿Qué dice el 6? Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Por eso la importancia de que nosotros seamos personas justas. Pero ¿cómo vamos a llegar a ser personas justas? Nosotros vamos a llegar a ser personas justas cuando tenemos en cuenta lo que dice la Escritura. Cómo debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar. Siempre debemos ver si nuestros actos y nuestras acciones están conforme a la Escritura. Porque es que hay veces que yo no estoy de acuerdo con algo, entonces hago esto porque es que me parece, porque es que eso es así, y uno va y mira en la Biblia y lo que estamos haciendo no es conforme a las Escrituras, no es conforme a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces dice que hay bendición sobre la cabeza de los justos, ¿sí? Pero si nosotros no somos justos, sino que al contrario buscamos nuestra propia justicia, dice que violencia cubrirá la boca de los impíos.
Entonces, el impío es la persona que no conoce de Dios, que menosprecia las cosas de Dios. Entonces, una persona impía es aquel que no cree en Dios, aquella persona que no está conforme con las cosas de Dios. Entonces dice que hay violencia, que la violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces notemos la importancia que nosotros, de nosotros debe haber de que seamos personas justas, de que seamos personas sabias, de que seamos personas que en verdad buscamos de Dios. Dice el versículo 7 que la memoria del justo será bendita. Entonces, ¿cómo no pretender nosotros ser justos? Dice, la memoria del justo será bendita, ahí en el versículo 7, más el nombre de los impíos se pudrirá. Entonces, vea, note cómo la Biblia nos insta para que nosotros busquemos la justicia, busquemos ser personas justas, busquemos ser personas sabias, porque eso es lo que nos está diciendo acá, buscar ser justo, buscar ser sabio. A veces uno piensa que ser justo es esa persona que hace lo que es correcto, pero aquí es más que eso. La persona justa es la que busca de Dios y actúa conforme a la naturaleza de Dios, ¿sí? Porque en nosotros los humanos, como decíamos hace un momento, opera la venganza. Es que a mí me hicieron, entonces yo hago esto. Y si me lo hicieron así 10 veces, pues yo lo hago 20 veces, porque nosotros buscamos nuestra propia justicia. Pero aquí, pues Él no nos está diciendo esto, ¿sí? Dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Entonces, ¿cómo llegó a ser sabio? ¿Cómo llegó a ser justo? Pues recibiendo los mandamientos, haciendo caso a lo que dice la Escritura. No es hacerlo a mi manera, no es como a mí me parece, es como me aconsejaron o que es como yo creo que así debe ser. Dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos, recibirá los mandamientos. Grabémonos esto muy bien porque es de ahí de donde nosotros vamos a empezar a ser justos. Porque ahí dice, mas el necio de labios caerá. ¿Cómo es el necio de labios? El necio de labios es la persona que sabiendo, muchos de nosotros hemos ido a la iglesia y sabemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero nos hacemos necios es cuando hacemos nuestra propia voluntad, no lo hacemos como Dios nos está mandando, sino que hacemos nuestra propia voluntad. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 9? Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces notemos la importancia de caminar en integridad, de ser personas justas, de ser personas sabias. Dice que el camina en integridad siempre andará confiado. Y esto es muy cierto, es muy verdadero, porque cuando nosotros somos personas justas, uno puede sentir la compañía de Dios a cualquier parte donde va. Inclusive a veces, por lo menos en el caso personal, me toca ir a lugares peligrosos, pero yo veo que el Señor está conmigo, que me acompaña, que me ayuda. A veces, digamos, el vehículo o el, pues sí, el transporte donde uno va presenta algún problema, pero uno puede ver cómo Dios le da la sabiduría para poder continuar, para poder hacer las cosas. Pues, verdad, uno se da cuenta que ser justo, ser una persona que busca de Dios, Dios mismo le da a uno la sabiduría y le da la enseñanza para poder seguir adelante. Hay cosas de mecánica que uno no sabe, pero Dios le da a uno la sabiduría para salir de ahí, o provee a alguien, o envía cualquier cosa, porque Él siempre tiene eso. Un día yo estaba por allá en otra ciudad lejos, y recuerdo que la camioneta que yo iba conduciendo se le cayó una llanta. Y pues yo obviamente no soy mecánico, no sé nada de eso, pero el Señor proveyó primero una persona que iba pasando con las capacidades para ayudarme a desbarar. Luego me ayudó para conseguir una grúa, me ayudaron para desbarar el carro. Entonces uno puede ver que en verdad Dios siempre se preocupa por uno, siempre le ayuda. Que de pronto las cosas en el momento no son fáciles, pues obvio que no. Pero si nosotros estamos buscando la sabiduría de Dios, Él nos ayuda en todas estas cosas. Dice que el que camina en integridad andará confiado, y uno aprende a andar confiado. Pero aquí la característica principal es que nosotros seamos personas íntegras, ¿sí? Que busquemos nosotros siempre la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser íntegros? Pues buscando de Dios, buscando su sabiduría, buscando lo que Él quiere que nosotros hagamos, como lo quiere Él, que nosotros lo hagamos.
Es importante que nosotros permitamos que sea Dios el que gobierne nuestra lengua. No hablamos nosotros por nuestra cuenta, sino permitamos que Dios sea el que gobierna nuestra lengua, ¿sí? Bueno, el versículo 11, ¿qué dice? Dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Vea, otro consejo más importante. Manantial de vida, o sea, de donde mana la vida. Porque con lo que nosotros digamos, se puede presentar aún inclusive para muerte o para vida. Entonces dice que manantial de vida es la boca de los justos. ¿Cómo debemos nosotros hablar? Pues como hablaba el Señor, dice manantial de vida es la boca de los justos. Entonces nosotros no podemos hablar como hablan los demás, ¿sí? Sabemos cómo el mundo habla. Si nosotros encendemos el televisor o el internet o miramos alguna cosa, nos vamos a dar cuenta cómo la gente habla con groserías, con perversidad, con maldad. Pero pues nosotros buscamos esa sabiduría en la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros hacemos eso, dice que manantial de vida es la boca de los justos, la boca del justo, porque es violencia, es la que cubrirá la boca de los impíos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuando hay algún problema, digamos, en la calle o las personas que conducen, que alguien se le atravesó a otro, entonces el Señor saca la cabeza por la ventana e insulta al otro, y el otro también le contesta, y se bajan y se van a los golpes, y se cumple todo lo que dice acá en este versículo, dice que violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces muchas veces se han presentado hasta muertos por una discusión que realmente no valdría la pena, porque se cumple lo que dice acá, lo que está aquí escrito, que no, las personas cuando no es justa, esto se presenta para que sea un problema con los impíos. Dice que dice el versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, en este pasaje sí hay un versículo importante, pues este habría que tenerlo muy en cuenta. El odio despierta rencillas. Si nosotros nos damos cuenta, eso es lo que pasa siempre. El tema de una película está basada en que el odio por algo que me hicieron o que le dijeron o lo que pasó, pero el amor cubrirá, dice que cubrirá todas las faltas. Y nosotros si nos damos cuenta, como humanos, siempre en todo momento estamos cometiendo alguna falta, sea con una mirada, con una palabra, con una acción, con un hecho, de cualquier forma siempre estamos fallando, pero es lo importante que nosotros estemos cubiertos del amor que viene de Dios. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿sí? No quiere decir que nosotros seamos alcahuetas, porque pues no se trata de eso, sino se trata de que entendamos que las personas que nos rodean, muchas de las personas que están cerca, siempre van a siempre van a cometer alguna falta, algún error, van a cometer algún error, alguna falta, pero dice que el amor cubrirá todas las faltas. Cuando dice que cubrirá, no quiere decir que es que lo pasamos por encima o que somos alcahuetas o que nos hacemos los de la vista gorda, como decimos acá en Colombia. No, cuando dice que el amor cubrirá todas las faltas, quiere decir que esa persona que me ofendió, esa persona que me hizo algo, cuando dice cubrirá todas las faltas, quiere decir que yo me comprometo en oración para que Dios le perdone la falta que él hizo contra mí o contra otra persona, que Dios no le tome en cuenta ese pecado, ¿sí? Si yo amo a las personas, si yo soy una persona que ama, soy una persona que ha adquirido el amor de Dios, dice que el amor cubrirá todas las faltas. Y qué importante es este versículo porque nosotros podemos aquí notar que si hay algo que debe primar en la vida de las personas, eso es el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá todas las faltas. Y como les decía, no se trata de que seamos alcahuetas, sino se trata de que nosotros, cuando dice cubrir todas las faltas, es pedir perdón por ese ofensor, por esa persona que nos hizo daño. Si nosotros no tenemos nada que ver, sino es una persona que le hizo daño a otra. Así nosotros no los conozcamos, pero si nosotros amamos, si nosotros queremos que ellos tampoco se vayan a perdición, que vayan al infierno, pues dice que el amor cubrirá todas las faltas, pues entonces, Señor,
perdónale la falta que esta persona hizo contra esta otra, que no le tomes en cuenta ese pecado, que nosotros podamos experimentar verdaderamente el amor de Dios, porque recordemos que Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 13? Versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. Sí, mira qué interesante este versículo, porque dice que los labios del prudente, en los labios del prudente se halla sabiduría. Importante que nosotros seamos prudentes, no hablar por hablar, porque es que cuando nosotros hablamos por hablar, terminamos en el chisme, en la murmuración, en las cosas que no convienen, realmente no convienen, porque eso va a devolvernos un poco al versículo anterior donde el odio despierta rencillas, ¿sí? Entonces un chisme puede llevar a otra cosa, o algo que se dijo y no se entendió puede llevar a un problema. Entonces en los labios del prudente se halla sabiduría. Qué importante que nosotros seamos prudentes, que aprendamos a callar, que aprendamos a hablar, porque dice que más la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Quiere decir que hay castigo para las personas faltas de entendimiento, esas personas que no tienen en cuenta la palabra de Dios. De pronto no es tanto a veces el castigo físico como tal, pero sí está hablando acá de que hay castigo para las personas faltas de entendimiento, de cordura. O sea, la cordura es que quiere decir que es una persona sensata, una persona justa, una persona íntegra. Entonces dice que la vara está para la espalda del falto de cordura. Entonces nosotros, ¿qué preferimos? Ser unas personas sabias, prudentes, donde el Señor tiene bendición para cada uno de nosotros, o que la vara esté a nuestra espalda. Porque yo creo que a ninguno de nosotros nos interesa que Dios nos castigue en un momento dado, ¿sí? Pues obviamente Él no va a ser como el papá que coge a su hijo con la vara y le da. Pues no, Dios tiene diferentes formas de castigar también cuando nosotros no cumplimos con la palabra de Dios. Y créanme que hay cosas que duelen más que aún una vara en la espalda de las personas, ¿sí? Hay muchas formas en que Dios castiga y muchas veces de ellas cometemos errores que los terminan pagando nuestros hijos y aún hasta nuestros nietos, porque esas cosas trascienden y siempre están ahí. ¿Qué dice el versículo 19? Dice, en las muchas palabras no falta pecado. Ah, me salté mucho. Bueno, pero leámoslo. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, vean, notemos que aquí la Biblia nos está reforzando en que nos cuidemos en nuestra forma de hablar. Es mejor callarse uno muchas veces a dar nuestra opinión y más cuando no nos la están pidiendo, ¿sí? Dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces guardémonos nosotros de hablar y más cuando no nos han preguntado nuestra opinión. Porque aquí esto se presenta para que nosotros tengamos malos entendidos, hagan cosas que no convienen. Más atrasito ahí en el capítulo, en el versículo 17 dice que, bueno, ¿qué dice el 17? Dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Entonces, nosotros vean la importancia que tiene acá, porque este pasaje es supremamente importante para aplicarlo a nuestra vida como comportamiento diario, ¿sí? Camino a la vida es guardar la instrucción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos algo de la Biblia, es importante que nosotros guardemos la instrucción, lo que nos dice ahí, ¿sí? Y ahí luego dice, el que cubre el oído, bueno, como dice el 18. El que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, notemos que aquí está haciendo mucho énfasis en lo que nosotros hablamos, pero también en lo que nosotros oímos, ¿sí? Tenemos que oír bien antes de sacar un juicio, antes
de exaltarnos o antes de decir alguna cosa que no conviene, debemos cerciorarnos bien qué es lo que estamos escuchando, antes de dispararnos y de hablar lo que no es, sino que antes de todas esas cosas, nosotros nos cercioremos de qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Y dice que el que propaga eh, calumnia y calumnia es necio. Entonces, si nosotros no escuchamos bien una información y aún así vamos y llevamos el chisme a otro y ese otro se lo va a llevar a otro, entonces estamos creando una calumnia y eso lo hace un necio. ¿Sí? Porque es importante que nosotros aprendamos que todas estas cosas que el Señor nos está enseñando en este día es para nuestra vida diaria, para que lo usemos en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Porque aquí, bueno, el versículo que ya leímos dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, que nosotros nos guardemos de hablar de más. O sea, pues hablemos lo que es necesario, pero guardémonos de hablar de más. ¿Y por qué? ¿Por qué guardarnos de hablar de más si yo quiero hablar? Pues porque aquí la Biblia nos está diciendo, más el que refrena sus labios es prudente. Entonces, una persona que aprende a refrenar sus labios, pues es una persona prudente, una persona que se calla y más cuando no le están preguntando, pues es una persona prudente. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Sí, entonces, eh, plata escogida es la lengua del justo. ¿Por qué? Porque es que el justo va a hablar justicia. ¿Sí? El justo no va a hablar por hablar, el justo no va a dar su punto de vista, el justo no va a dar su opinión personal, sino que va a hablar conforme a las escrituras. Importante que nosotros conozcamos el carácter del Señor Jesús, cómo hablaría Él, cómo lo haría Él, de qué manera lo haría Él, ¿sí? Todo esto es la importancia de que nosotros busquemos en las escrituras cómo Él lo haría, de qué manera Él lo haría, cómo se comportaría, qué lo haría, qué lo motivaría, cómo Él respondería a una pregunta, cómo Él respondería a una ofensa, cómo Él se comportaría frente a un chisme, cómo Él se comportaría frente a una habladuría. Entonces, notemos la importancia que hay en este pasaje para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ya, notemos cómo sigue acá haciendo énfasis en una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como humanos, y es el hablar, el medio de comunicación. Dice que los labios del justo apa- a- Apacientan a apacientan a muchos. muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. Entonces nosotros no estamos hechos para llevar chismes. Nosotros como cristianos no estamos hechos para que algo que escuchamos lo convirtamos en una tormenta. No estamos hechos para eso. Aquí la Biblia nos está indicando que seamos sabios y prudentes, que seamos sensatos, que no hablemos por hablar, que no hablemos de más, sino que hablemos justamente como Él quiere que nosotros hablemos, que hablemos conforme a la palabra. No es lo que nosotros nos parece o que si demos nuestro punto de vista cuando nadie nos lo está pidiendo, que seamos sabios a la hora de aconsejar a alguien, que nosotros tengamos esa capacidad para poderle decir a alguien. Dice, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida, o sea, quiere decir que lo que nosotros hablemos va a ser de mucho valor para otras personas, y bien sea para bien o para mal, pero en este caso dice que la lengua del justo es plata, plata escogida. Entonces lo que nosotros hablemos debe ser para bendición, para grande bendición. Dice más, el corazón de los impíos es como nada. Entonces, ¿cómo queremos nosotros comportarnos? ¿Cómo queremos que la gente nos vea? ¿Cómo queremos que el mundo nos vea? ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos en claro que es que somos embajadores del reino de los cielos. No somos cualquier persona, somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, cuando una persona nos ofende, nos dice cosas que no convienen, ¿qué debemos nosotros responder? ¿Sí? Nosotros podemos escoger decirle lo mismo o quizás 10 veces peor a lo que él nos dijo a nosotros. Pero aquí la escritura está diciendo que mejor nos callemos, ¿sí? ¿Para qué?
para no ahondar en el problema, para no hacer que las cosas sean más profundas, para no coger la justicia por mano propia, para no hacer mi propia venganza, sino para actuar como Dios actuaría. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, entonces mira, qué importante versículo. La bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, es preferible andar con la bendición de Dios en cada uno de nosotros, porque pues teniendo la bendición de Dios, pues acá dice que nos enriquece. Y no solamente en el dinero, sino nos enriquece en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, que seamos ricos nosotros en nuestra alma, que nosotros seamos ricos en la forma de hablar, de expresarnos. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hay veces que la gente va a decir, pero usted por qué no se defendió, pero usted por qué no le dijo, pero usted por qué no peleó, pero no, es que él dice que no añade con ella tristeza, sino que al contrario, dice que es una bendición que nosotros podamos hablar como Él quiere que nosotros hablemos, ¿sí? Porque más adelante dice, el hacer maldad es como una división al insensato, como una diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces, notemos como cada persona, dependiendo cómo actúe, cómo piense, cómo haga las cosas, va a recibir o bendición o maldición. Y nosotros tenemos que escoger, ¿qué queremos? ¿Bendición o maldición? Ahí el versículo es demasiado claro y nos está diciendo que es dice que la maldad es como una diversión al insensato. Entonces, las personas que son malas hacen lo malo como una diversión, es por divertirse que lo hacen ellos, ¿sí? Dice el versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces, aquí, ¿qué más claro que este versículo? ¿Qué queremos nosotros? ¿Sí? Porque al que es injusto, pues Dios le va a dar su pago respectivo. Y a lo que a él le tenga miedo, eso es justamente lo que le va a venir. ¿Sí? A la persona impía, recordemos lo que les decía al principio, el impío es aquella persona que no cree en Dios y que no le cree a Dios, que tiene a Dios en poco, la persona que pasa por encima de las leyes de Dios, que pasa por encima de los preceptos y mandamientos de Dios, esa es la persona impía. Dice que, pero a los justos les será dado lo que desean. A veces uno pues tiene en su corazón algo, a veces a uno le da como pena pedirle a Dios algo, pero el que conoce nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestros deseos, dice que les será dado lo que desean. ¿Cómo dice el 25? Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Entonces aquí nosotros sigamos escogiendo qué queremos, ser justos o ser injustos. Dice que más el justo permanece para siempre y el injusto no. Dice que el malo no permanece. Entonces aquí nos está hablando de una manera muy clara. Las personas que son justas irán al reino de los cielos. Y el que no, pues también buscará su lugar, pero no justamente allá. Entonces, aquí la escritura nos está dando para que escojamos qué queremos, ¿sí? ¿Qué dice el 26? Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Sí, va. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Sí, el temor de Jehová aumentará los días. Entonces recordemos que el temor no es tenerle miedo, sino que temor es cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le parecen, o sea, lo que Él nos manda, sus mandamientos, sus preceptos, nosotros los obedecemos con temor, pero recordemos que temor no es miedo, sino que el temor implica que nosotros hacemos las cosas porque amamos a esa persona, en este caso a Dios. Si nosotros tenemos temor de Dios, o sea, si nosotros tenemos amor a Dios, a las cosas que Él nos ha mandado, pues vamos a obedecer, vamos a hacer caso.
¿sí? Dice que el temor de Jehová aumentará los días. Entonces, ¿por qué no tener temor de Dios? ¿Sí? O sea, temor, como les digo, y vuelvo y les digo como por tercera vez, no es tener miedo, no es tener miedo, porque uno a veces confunde esta clase de temor con el miedo, pero no es miedo. El temor a Dios es hacer lo que a Él le gusta que nosotros hagamos, es hacerlo conforme a su voluntad, es hacerlo como Él quiere que nosotros lo hagamos. No es como a mí me parece, o como yo creo que está bien, o como me aconsejaron, o como lo he visto, no. Es como al Señor le parece que nosotros lo debemos hacer. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos, sepamos cómo Él lo haría, cómo Él actuaría, ¿sí? Porque para los malos dice que más los años de los impíos serán acortados. Entonces quiere decir eso, que en cualquier momento una persona que es mala, que es impía, puede ser acortados. Si ustedes se dan cuenta, en muchos de los videos que llegan por las redes sociales, resulta que llega un hombre armado a robarle las cosas a otro, pero resulta que entre los que estaban ahí había otro que también estaba armado, le disparó y lo mató, y hasta ahí le llegó su camino impío. Entonces se cumple todo lo que está aquí en la escritura, dice que malos años de los impíos serán acortados. Muchas personas jóvenes que tenían mucha vida por delante, su vida termina en un momento por tomar una decisión así mala en algún momento dado. ¿Qué dice el versículo 28? La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, dice que la esperanza de los justos es alegría. ¿Cuál es nuestra alegría? Nuestra alegría es saber que pronto el Señor va a venir por su iglesia, que pronto seremos arrebatados, que todo este mundo como lo estamos viviendo ahora, pronto va a terminar, pero que de la misma manera dice que la esperanza de nosotros es alegría. Nuestra alegría está basada en saber que el Señor va a venir por nosotros, en que saber que si nuestro cuerpo muere y nos tienen que entregar y tenemos que ir a la tumba, pues de esa misma manera es alegría, ¿sí? Así como decía Pablo, para mí el morir es ganancia, ¿sí? Pero si estamos vivos en el momento en el que el Señor venga por su iglesia, pues es también motivo de alegría, ¿sí? Entonces la esperanza de los justos es alegría, y nuestra esperanza está en esperar que el Señor va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia, vamos a ser rescatados, ¿sí? ¿Qué dice el 29? Dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Sí, entonces miren, el camino de Jehová es fortaleza. El camino de Jehová es el Señor Jesús, el camino que lleva a la salvación, ¿sí? Porque hay otro camino que es el que lleva a la maldad, a la perversidad. Hay otro camino que conduce directo al infierno, ¿sí? Entonces, que nosotros escojamos qué queremos, ser justos o no. ¿Qué dice el 30? El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Entonces, mira, el justo no será removido jamás. No quiere decir que no nos vamos a quitar de este sitio, porque pues sí, Dios nos va a dar una nueva tierra, pero lo que nos está diciendo es sobre nuestra creencia. El justo no será removido jamás. Lo que nosotros creemos va a permanecer para siempre, pero los impíos no habitarán en la tierra, o sea, la tierra nueva que el Señor nos va a dar, que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el 31? La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Sí, notemos, aquí nos está hablando de la bendición de ir al reino de los cielos o no, ¿sí? Está hablando de que cada uno de nosotros recibiremos conforme a cómo nos comportemos, conforme a cómo nosotros creemos en Dios, conforme a lo que nosotros recibamos de la Escritura. Y bueno, ya para terminar el versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces notemos cómo este capítulo lo cierra con un versículo de gran sabiduría. Los labios del justo saben hablar lo que es agradable. Entonces, no se trata de mentir, no se trata de endulzarle a la persona el oído o decirle lo que él quiere que escuche, ¿no? Sino que es que los labios del justo hablan lo que es agradable.
Sí, nosotros no nos podemos dar el lujo tampoco de hablar con groserías, con palabras soeces, con palabras ofensivas. Hay que intentar de todas las formas posibles alimentarnos de la palabra para que eso simplemente ya no esté en nosotros, porque dice que más la boca de los impíos hablará perversidades. Entonces, si nosotros nos queremos conocer nosotros mismos, pues mirémonos qué es lo que nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos comunicamos con las demás personas y si estamos cumpliendo con ese trabajo que el Señor encomendó en cada uno de nosotros, que es el de ser embajadores, representantes del reino de los cielos, representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no sé si mi esposa tiene algo que aportarnos también. ¿No? ¿No tiene nada para aportarnos? No, bueno, pero sí es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, que actuemos y que nos comportemos conforme a las escrituras. De ahí la importancia que tenemos de entender de dónde vamos a sacar sabiduría. No se trata de tener sabiduría humana, porque la sabiduría humana tiene caducidad. ¿Cómo así caducidad? Pues sí, la sabiduría humana es la que en un momento dado se puede terminar. Hay consejos que nos dan los psicólogos, las personas sin menospreciar su trabajo, obviamente, porque han estudiado mucho y se han esforzado mucho, pero muchas de ellas son soluciones transitorias que solo nos van a servir para el momento. Pero las soluciones que Dios nos da es para vida eterna. ¿Sí? No estamos acá menospreciando el trabajo de los profesionales, de los psicólogos, de los doctores, de los médicos, de los abogados. No, sino que debemos ser conscientes que es un trabajo transitorio, es para aquí, para la tierra, pero no para el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es lo que nos va a guiar, nos va a llevar al reino de los cielos? Pues la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Acá nos está llamando para que seamos sabios, para que seamos justos, para que seamos personas rectas, para que seamos personas correctas, para que cuidemos nuestro hablar, nuestro comportarnos, todas estas cosas es lo que nos está diciendo acá. Y dice que como premio, pues Él nos va a dar el reino de los cielos, pero si no, hay otro camino que los va a llevar a perdición. Que las personas justas van a recibir su retribución, su premio, su pago. Asimismo, las personas que son injustas, también ellos van a recibir su castigo, que ese es también el pago que las personas tienen. Bueno, amados hermanos, muchísimas gracias por su atención, por lo que nos han acompañado en este día. Pues esperamos que compartan el video para poder llegar a más personas y que cada uno aprendamos y adquiramos la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios. Sigamos persistiendo en este libro de Proverbios, como les decía la semana pasada, persistir también en Mateo 5, 6 y 7, que es nuestra norma de conducta para el cristiano. Y sigamos perseverando en las escrituras, porque ahí es donde vamos a encontrar la sabiduría, ahí es donde vamos a aprender a ser justos, y de aquí es de donde depende que nosotros vayamos a la vida eterna. Entonces vamos a orar en este día y bueno, que vamos a orar y que sea Dios el que nos da el premio, la retribución y nos ayude para persistir en las escrituras. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en esta hora, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres precioso, Señor, y nos enseñas. Eres un Padre que enseña con amor, eres un Padre que enseña con paciencia, eres un Padre que es misericordioso y a cada uno de nosotros va a dar su respectivo pago, su respectivo premio. Padre bueno, gracias por estas palabras de sabiduría que nos regalas, porque tenemos que aplicarlas en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Gracias Señor por todas y cada una de ellas, de esas palabras que pones en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro pensamiento, porque sabemos que todas ellas tienen que conducir a vida eterna. Gracias por todas las escrituras que están aquí en la Biblia, que nosotros podemos aplicarlas, que podemos ver sus consejos, tanto buenos como malos, las personas que tomaron buenas decisiones, las que no lo hicieron, las personas que se perdieron, las personas que están ahí para fe, para que nosotros podamos cultivar y copiar la fe de cada uno de ellos.
Gracias, Padre bueno, porque tú proveíste toda esta palabra, toda esta Biblia, para que podamos nosotros seguir adelante, Señor. Muchas gracias, Señor, y de verdad, enséñanos y siembra esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que no se nos olvide, sino que podamos actuar, comportarnos y ser como estas personas que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Padre bueno, y que todo lo que hemos aprendido sea grabado en nuestra mente y nuestro corazón y redunde para vida eterna, bendito Dios. Gracias, Padre bueno, y permítenos que próximamente nos podamos volver a reunir para meditar en la Escritura y aprender más de ti, bendito Dios. Lleva esta palabra a muchas personas, Señor, que lo necesiten y que sean personas que están dispuestas para que Dios escriba en nuestra mente y nuestro corazón todo lo que aquí está escrito. Gracias, Padre bueno, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos y así lo recibimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias para todos, para cada uno de ustedes por habernos acompañado en este día y que la paz y la gracia y la misericordia sea acompañándonos a todos en todo momento y en todo lugar. Con la ayuda de Dios nos vemos en una próxima enseñanza y bueno, que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga.